primer lugar, muchas gracias a los organizadores para permitir al observatorio presentar algunos de sus estudios y sus trabajos y que pueda aportar al debate. Como es poco tiempo, rápidamente voy a pasar a la primera diapositiva, que es un dato que sacamos de la última encuesta en hogares sobre el consumo de drogas, donde vemos allí, mostramos el indicador de prevalencia de los últimos 12 meses, que es como la foto en el contexto de que hicimos el estudio. Ahí vemos que 1 de cada 10 personas ha consumido marihuana, así lo consignamos en el estudio en el último año. Y ocupa el cuarto lugar, primero está el alcohol, es una prevalencia alta que se mantiene en toda la serie de estudios que hicimos, así que consideramos que ya está en su techo. Luego el tabaco tiene un continuo descenso a partir del 2006. Tenemos estabilidad en el consumo de tranquilizantes y antidepresivos con y sin prescripción médica. Un leve aumento en la experimentación de cocaína y la pasta base, si bien no es el mejor método para investigar esta prevalencia, tenemos un leve descenso respecto al último estudio del 2011. Para mostrar la evolución de marihuana, que es la diapositiva siguiente, ahí vemos el crecimiento sostenido desde el 2001 hasta la fecha del consumo de marihuana. Como pueden ver en la tendencia de la recta, tenemos un crecimiento muy grande entre el 2001 y el 2011, estabilizándose esa curva a partir de esa fecha. Comúnmente esto está asociado a cuando una sustancia comienza a llegar a su techo de consumo. La siguiente, gracias. Con cuanto a las características del consumo, podemos ver como dos grandes grupos de esas 161.000 personas que corresponde a ese 9%, que tiene que ver un 40% aproximadamente que hace un uso experimental o ocasional de la sustancia, y luego sí otro 60% que usa un uso más habitual o tiene incorporados sus hábitos al consumo, habiendo 21.000 personas con un uso diario de la misma. Asociado con un indicador de la prevalencia de vida, que es un poco la presencia, podemos decir que de cada 10 personas que probaron marihuana, 4 continuaron su consumo. También podemos decir que de cada 10 personas que alguna vez experimentó con marihuana, 6 dejaron de consumirlo y fue un episodio temporal. Otro dato que nos reveló esta encuesta fue que ya el 26% en el 2014 consumía por autocultivo, propio o de un familiar o de un amigo que le proveía, y utilizando un instrumento que es clínico, pero lo usamos en la encuesta, que mide los signos de uso problemático de las sustancias, un 12% más o menos de los consumidores del último año de marihuana presentaban signos de uso problemático, un poco más alto en los hombres que en las mujeres, que esto está correlacionado también con una mayor frecuencia de consumo. En la siguiente vamos a ver un poco cómo es la distribución geográfica y por sexo, donde vemos un mayor consumo en prevalencia de los hombres que las mujeres, que casi duplican, sobre todo en sus consumos más intensos, y también con respecto a Montevideo y el interior. Lo que sí es muy interesante ver es en esa gráfica, que es la cima del consumo que alcanza entre los 19 y los 25 años, donde el 40% de las personas han probado marihuana y 1 de cada 5 ha consumido en el último año marihuana. Salvo, excepto el alcohol y el tabaco, es la sustancia que tiene un rango de consumo más amplio. En la siguiente tiene que ver con la demanda de tratamiento, que es un dato muy interesante porque siempre el consumo abusivo de sustancias genera un problema al momento de la demanda. Vemos, ahí en esa tabla, es largo de explicar, pero tenemos el número de usos problemáticos medidos por diferentes escalas, el número de personas que declararon haber solicitado ayuda y el porcentaje que representan en esta. Ahí vemos que del alcohol solamente el 2.2% solicitó ayuda profesional, teniendo un uso problemático, y cocaína y pasta base andan entre el 16 y el 20%, que está dentro de los parámetros internacionales, y la marihuana que queda en el medio con el 7%. De nuestros registros en los centros de tratamiento, tenemos que hoy la marihuana es la cuarta sustancia por la cual se demanda tratamiento, con aproximadamente un 6% del total de casos de sustancia principal. Rápidamente pasamos también ahora hacia la población más vulnerable, la que más nos interesa por el ciclo de vida y los efectos que pueden hacer las sustancias. Tiene que ver con el estudio que hacemos cada 2 años en estudiantes. Ahí la distribución es más o menos la misma que vimos en población general, un poco más exagerada y un poco más inestable, como corresponde a esa etapa de la vida, que es la adolescencia. Tenemos el alcohol como el principal problema, no solo por la alta prevalencia, sino porque viene creciendo los episodios de los niveles de intoxicación. El 60% de los jóvenes que han consumido en el último fin de semana han consumido sobre los niveles de intoxicación. El tabaco, que bajó 20 puntos porcentuales en 10 años, y la marihuana sí que presenta un crecimiento también sostenido
que es lo que podemos ver en la próxima diapositiva. A ver, la anterior, perdón. No, para atrás. Ahí. En esta tabla ahí vemos el crecimiento de la evolución, de la tendencia del incremento del consumo de marihuana. También es sostenido, es lineal. Creemos que va a seguir creciendo, todavía no ha llegado a su techo. Si comparamos con sociedades como Chile, como Argentina, como España, como Estados Unidos, todavía falta, y por eso la tendencia no decrece. Vemos también la edad de inicio, que es alrededor de los 14, 15 años. Ahí vemos también en la tabla cómo son las frecuencias de consumo según el rango etario, entonces hay solo un 2.6% que consume antes de los 15 años, con lo cual nos está indicando que todas las tareas preventivas las tenemos que hacer antes de los 15 años, que es donde todavía los gurises no han iniciado ese consumo. Acá tenemos la distribución, hay 4 puntos porcentuales de diferencia entre el consumo entre hombres y mujeres. Esto va desapareciendo y creemos que para el próximo estudio van a estar equiparados el consumo al igual que con el alcohol, y con el interior también hay diferencia de aproximadamente 7 puntos porcentuales. Pero lo interesante es que de los que consumen, todos más o menos, hombres, mujeres, se hacían motivo en el interior, presentan el mismo patrón de consumo, las mismas frecuencias, no hay diferencias significativas entre unos y otros, y lo que podemos ver sí que es un uso un poco más ocasional de lo que encontramos en población general. También aplicamos un test para medir el uso problemático, lo cual nos da más o menos que el 12% de los consumidores de marihuana en este segmento etario presentan signos de uso problemático. ¿A qué está asociado? A una frecuencia de consumo. Esa frecuencia de consumo, ¿a qué está asociado? A antigüedad en el consumo. Son cosas que más o menos los que están acá conocemos, pero bueno, son las variables que mayor intervienen para que encontrar el uso problemático. La siguiente es, no se ve muy bien y capaz que necesitaría más tiempo para explicarla, pero es la percepción del riesgo y el consumo. Cómo es diferencial según la sustancia y la situación con que se encuentra esa sustancia, ¿no? Por ejemplo, en el alcohol, la diferencia no es tanta entre los que consideran que es muy riesgoso consumir alcohol y los que consideran nada riesgoso. Son 80 y 68% que consumen igual, es decir, no hay como mucha sensibilidad con eso, quizás asociado a que el consumo de alcohol frecuente para ellos no existe en su imaginario, sino que ellos lo usan solamente ocasional y no ven los riesgos en eso. Con el tabaco tenemos que hay un poco mayor de sensibilidad, uno esperaría más, si no fuera porque bajó 20 puntos porcentuales. Entonces ya prácticamente son muy pocos los jóvenes que consumen tabaco, y los que están consumiendo probablemente tengan una dependencia al mismo, y cuando hay una dependencia la percepción del riesgo no es tan importante. Pero sí es muy importante con marihuana, porque casi no hay consumidores de marihuana que consideren que es de alto riesgo. Es decir, dada esa sensibilidad, si se trabaja mucho sobre la percepción del riesgo, probablemente también podemos actuar sobre el consumo. Menciono percepción del riesgo porque desde las políticas públicas es desde lo cual mejor podemos manejar. Pero les cuento que las variables que mayor intervienen es el involucramiento familiar con los jóvenes, la tolerancia y permisividad de los padres y el consumo en las propias casas. Esos análisis multivariados que hacemos en este tipo de estudios dan cuenta de eso. Por último, como la mayoría de aquí son de la academia o la universidad, presentamos los resultados del estudio piloto que hicimos en universitarios, donde después de los estudios que hacemos con el doctor Phillips en emergencia de los hospitales, es la población específica que más consumos de drogas se presentan. Mayor prevalencia de alcohol, mayor prevalencia de marihuana, mayor consumo de alucinógenos y de drogas sintéticas, sobre todo concentrado en los primeros años de la universidad. Lo que sí que es la buena noticia o contrarresta de esto es básicamente también es la población donde hay menor número de usos problemáticos y donde hay un consumo más esporádico, lo cual podemos asociarlo a lo recreativo. Pero bueno, es una población también que continúa esa línea de consumo y coincidente con lo que vimos antes, que la mayor cantidad de consumo sea entre los 19 y los 25 años. Bueno, más información ahí, espero haber dado con el tiempo y perdón por el apuro, gracias.